Buenas tardes, compañeros. El día de hoy se presentará el tema 2.3, que es la selección de equipos para el manejo de materiales peligrosos. Está conformado por mi compañera Rubí Galilea Flores Rivera, Rosales Ansúrez Marlén y su servidor Andrés Torres Ruiz. Introducción. La selección correcta de este equipo que se debe utilizar para el manejo de este tipo de materiales peligrosos es fundamental para la salud y seguridad tanto del cuidado del personal como del cuidado ambiental, ya que este tipo de materiales pueden contener sustancias tóxicas o inflamables que afectan la salud, provocando daños graves si no se saben manejar de una forma adecuada. Al elegir de esta forma correcta, los equipos se deben considerar tanto factores como la propiedad del tipo de material y las normatividades que se utilizan en cada zona de trabajo para poder trabajar de forma segura. Ahora empezaremos primero para saber qué es un material peligroso. Un material peligroso son aquellas sustancias que pueden llegar a causar un daño severo o ligero en la salud del humano o también hasta en el entorno donde trabaja, dado que representan así un riesgo significativo donde esta sustancia debe de ser manejada de manera adecuada y segura. Ahora hablaré de las características que tienen estos materiales peligrosos, que son, la primera es la inflamabilidad. Esta se refiere a los materiales que son fáciles de encender con cualquier contacto con una fuente de fuego o alguna chispa. Aquí se podría hacer como ejemplo sería la gasolina o la acetona, que son materias o sustancias inflamables. La siguiente característica es la toxicidad, que se refiere o da en sí a los materiales que causa un daño en la salud humana cuando son inhalados, ingeridos o llegan a tener contacto con la piel. Por ejemplo, sería los pesticidas o también el plomo. La siguiente característica es la corrosividad. En estas son los materiales que causan algún daño en el tejido vivo o hasta en los materiales como son los metales, la madera y el concreto, ya que llegan a tener un pH demasiado alto o bajo en sí. Aquí como ejemplo sería el ácido sulfúrico, que es al mismo contacto con la piel daña el tejido. La siguiente característica es la reactividad. Aquí nos referimos en sí, o se puede referir en sí a los materiales que no se pueden manejar fácilmente con el agua, aire o algún químico en general. ¿Por qué? Porque generan explosiones o fuego o llegan a liberar también algún gas tóxico para el ser humano. Entre ellos está el ejemplo, está el cloro, el cual no se puede mezclar con otras sustancias. La siguiente característica es la radiactividad, que es en sí los materiales que emiten una radiación icónica que puede llegar a dañar los tejidos vivos o hasta llegar a enfermedades graves. Aquí está muy destacado por ejemplo, el uranio, el cual es demasiado tóxico para el ser humano. La siguiente característica son los explosividad. Aquí son los materiales o sustancias que son capaces de liberar grandes cantidades de energía en forma de explosión cuando se ponen en ciertas condiciones como en golpe, fricción o calor. Aquí está, por ejemplo, el nitrato de amonio. La siguiente característica es la infecciosidad, que esta se refiere a los materiales que contienen agentes biológicos que pueden llegar a causar enfermedades tanto en humanos, animales o plantas. Por ejemplo, podría ser las jeringas que contienen restos de sangre de pacientes que llegan a tener infección de algún virus o hasta residuos hospitales, de los hospitales. Y la última característica son los oxidantes, que son los materiales que no son inflamables pero por sí mismos, pero si llegan a tener una combustión de otro material, sí llegan a ser oxidantes.
Y aquí, por ejemplo, estaría el peróxido de hidrógeno. Bueno, en los tipos de materiales peligrosos se encuentran los materiales inflamables, que estos como ejemplo podría ser la gasolina, el etanol y el éter. Esos en inflamables, que también se consideran otros que son combustibles como el ACPM, el queroseno y el fenol. Esos se consideran como combustibles. Después siguen los materiales corrosivos. Los materiales corrosivos se caracterizan por ser los de soda cáustica, ácido clorhídrico y los de amoníaco. En materiales tóxicos y venenosos sería la piridina, el benceno, el trióxido de arsénico, las plaguicidas y los materiales biológicos infecciosos. En materiales radioactivos se encuentran los isótopos radioactivos de cobalto, que son también dañinos para la salud tanto personal como ambiental. En el siguiente punto se encuentran los materiales oxidantes, que sería el oxígeno, el permangato de potasio, el cloro y los peróxidos. En los gases comprimidos se encuentra el acetileno y el hidrógeno, que también podrían ser gases no inflamables, que podrían referirse al argón o a los refrigerantes. En los materiales explosivos se encuentra el trinitrotolueno y el dicromato de amonio. Y por último, en materiales biológicos serían las muestras de sangre líquidas biológicos, perdón. Y serían muestras de sangre líquidas o de sus componentes y cultivos bacterianos o virales. Para el manejo de este tipo de materiales peligrosos es una tarea crítica para muchos en sus entornos industriales, ya que por lo mismo de que puede afectar tanto la salud personal como ambiental, es de tener mucho cuidado al momento de su uso, teniendo un correcto equipo para el manejo de este tipo de materiales, donde su exposición inadecuada a estos materiales puede tener consecuencias catastróficas. Ahora hablaremos de los factores para la selección de equipo, en el cual se toman 4, que son la naturaleza del material peligroso. Aquí nos referimos a las propiedades físicas, químicas y biológicas del material que lo hacen peligroso, como dijimos anteriormente de los tipos, la inflamabilidad, la toxicidad y corrección y todo eso. Por ejemplo, está el ácido sulfúrico, que es corrosivo, que puede llegar a causar quemaduras graves en la piel. El segundo factor sería equipos resistentes a la corrosión. Aquí nos referimos a todos los equipos que fueron fabricados con materiales que no dejan que se degraden fácilmente al contacto de estas sustancias, como son los ácidos. Por ejemplo, puede ser los guantes que utilizan para la limpieza, son hechos o elaborados de un material muy resistente para que no fácilmente se lleguen a corrosión o a que se rompan. El siguiente factor es equipos a prueba de explosiones. Aquí son los dispositivos diseñados para evitar que una chispa o un sobrecargo eléctrico provoque una explosión en el ambiente con algún gas inflamable o algún polvo combustible. Aquí puede ser como ejemplo una lámpara utilizada en una planta petrolera que está diseñada con certificación a prueba de explosiones, que evita así los incendios. El último factor son las condiciones del entorno. Aquí influyen los factores externos que pueden influir en la peligrosidad de los materiales, como es la temperatura, el clima, la presión, la humedad, la ventilación del mismo lugar. Aquí, por ejemplo, es el amoníaco, que es tóxico y volátil, que se debe de almacenar en áreas bien ventiladas y evitar que se acumule peligrosos gases. Ahora hablaremos de las normativas y las certificaciones que debe de tener para poder seleccionar y manejar alguna sustancia peligrosa. Por primero está el proyecto
de la norma 005 STPS 2017, que todavía se encuentra ahorita en proyecto, pero ya está certificada para el manejo de materiales químicos y peligrosos. Aquí se refiere a que se establecen los requisitos que se requieren para garantizar una seguridad y una buena salud para los trabajadores en el tema del manejo o manipulación de sustancias químicas peligrosas en las áreas de trabajo, donde aborda todas las actividades relacionadas con su manejo de estas sustancias. La siguiente es la certificación del equipo. Aquí nos referimos que en esta certificación asegura que los dispositivos utilizados cumplan con los estándares de seguridad que fueron establecidos en ciertas normas para el manejo de esta misma sustancia. Y por último está la capacitación del personal. Aquí nos referimos esencialmente a que garanticemos que la persona esté capacitada y tenga los conocimientos de los riesgos que tiene la sustancia, cómo son las medidas preventivas que tiene que tomar o cuál es el procedimiento de emergencia. Bueno, como principales equipos utilizados están el equipo de protección personal, que sería el EPP, herramientas y contenedores adecuados para este tipo de uso y para el tipo de sustancia, y los equipos de respuesta de emergencias, que ya en cualquier cosa pues tengan zonas para desinfectar, para quitar todas las sustancias tóxicas o sustancias corrosivas de acuerdo a la zona de trabajo que se emplean. Las consecuencias de una selección incorrecta serían los riesgos para la salud, como se comentó, daños ambientales, los impactos económicos y daños al personal, que principalmente pues los daños ambientales y los daños al personal serían más que nada el compromiso de una buena selección para el uso de este tipo de materiales. Aspectos importantes para el MAPEL. Como principalmente tenemos la identificación y clasificación de los materiales peligrosos. Como segundo lugar tenemos lo que es la evaluación de los riesgos, el entrenamiento y equipamiento y la planificación de la respuesta ante emergencias, el manejo de información y la educación y concienciación. En conclusión, la selección adecuada de equipos para el manejo de materiales peligrosos es un proceso crítico de selección que impacta directamente a la salud de los trabajadores, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad económica de las operaciones. Elegir los equipos correctos como el equipo de protección personal, las herramientas especializadas y dispositivos para emergencia no solo minimiza los riesgos, sino que también garantiza el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales.